Cardinalis. Señoras y señores, hermanos y hermanas en Cristo, estamos presenciando un tiempo de conmoción global, confusión y redefinición religiosa. Los titulares están llenos de especulaciones. Algunos dicen que un nuevo papa señala un punto de inflexión. Otros vinculan este cambio con profecías apocalípticas. Las personas están agitadas, algunas asustadas, otras fascinadas, preguntándose si estamos al borde del fin del mundo. Dejemos claro desde el principio: nuestro fundamento no se construye sobre profecías de titulares de periódicos, sino sobre la palabra suficiente, inmutable e inherente de Dios. No perseguimos señales en el cielo ni rumores desde Roma. Recurrimos a las Escrituras, y cuando lo hacemos, encontramos que la profecía bíblica no está diseñada para saciar nuestra curiosidad, sino para dirigir nuestras vidas hacia la santidad, la piedad y la obediencia. La Biblia habla claramente de los últimos días. No menciona papas específicos, ni especula sobre cambios políticos, pero sí nos advierte que en los tiempos finales habrá un gran engaño, una forma de piedad que niega su poder, un movimiento religioso global que promueve la unidad a expensas de la verdad. El capítulo 17 de Apocalipsis lo llama la ramera, un sistema religioso falso que está embriagado con su propia influencia, seduciendo a las naciones y persiguiendo a los verdaderos seguidores de Cristo. Esto no se trata de un solo hombre. Se trata de un sistema que exalta al hombre por encima de Dios y abraza mentiras en lugar de la verdad. No deberíamos sorprendernos cuando surgen líderes religiosos que hablan de paz pero niegan el Evangelio, que hablan de moralidad pero descuidan el arrepentimiento y la cruz. Eso no es nuevo. Es un engaño antiguo vestido con ropajes modernos. No es la señal de una nueva era. Es la evidencia de la misma rebelión espiritual que comenzó en Edén y culminará al final de los tiempos. Pero en todo esto, nuestra esperanza no se tambalea. No tenemos miedo. No estamos confundidos. No necesitamos nuevas revelaciones. Dios ha hablado. Cristo regresará. No regresará porque un papa cambie de cargo. Regresará porque el Padre ha designado un día. Hasta entonces, vigilamos no con histeria, sino con santidad. No entramos en pánico, predicamos, no especulamos, nos mantenemos firmes. Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos. Los hombres serán amantes de sí mismos, amantes del dinero, amantes del placer en lugar de amantes de Dios. No le dijo que predijera cronologías, le dijo que predicara la palabra, que estuviera preparado en temporada y fuera de temporada, que reprendiera, corrigiera y exhortara con toda paciencia e instrucción. Así que, cuando el mundo reacciona a las noticias con histeria, nosotros respondemos con la verdad. Cuando otros gritan, "El fin está cerca", nosotros declaramos, "Arrepiéntete y cree en el Evangelio". Cuando el mundo religioso abraza el compromiso, nosotros nos aferramos aún más a la cruz de Cristo. Que ellos presenten papas, que inventen profecías. Nosotros abriremos la palabra de Dios y diremos con los santos de todas las eras, "Ven, Señor Jesús". Hasta ese día, que se nos encuentre fieles, inamovibles, sin vergüenza y firmes, porque el juez está a la puerta. La profecía bíblica no es un trabajo vago, misterioso, o de conjeturas abierto a cada nueva interpretación que surge con los vientos cambiantes de la cultura o los eventos actuales. Es precisa, intencionada y dada por Dios. Cuando Dios habla del futuro, lo hace con claridad, precisión y con la plena autoridad de su voluntad soberana. La palabra profética no es un patio de juegos para la especulación humana o el sensacionalismo religioso. Es una revelación del plan eterno de Dios centrado en su Hijo, Jesucristo. A lo largo de las Escrituras, la profecía siempre sirve a un propósito redentor. No existe para satisfacer nuestra curiosidad sobre los asuntos mundiales, sino para revelar el carácter de Dios, llamar a los pecadores al arrepentimiento
advertir sobre el juicio y proporcionar seguridad a los creyentes. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca de la primera venida de Cristo, su nacimiento, vida, muerte y resurrección, demuestra que la palabra de Dios es exacta. Cada detalle, desde el lugar de su nacimiento en Belén hasta la manera de su muerte en la cruz, fue predicho con una precisión inquebrantable. Esa misma exactitud marca las profecías sobre su segunda venida. Sin embargo, hoy en día, muchos abandonan la precisión de las Escrituras por el sensacionalismo de la especulación. Leen las noticias como si fueran iguales a la Biblia, toman cada crisis global, cada cambio de liderazgo y cada giro político como una señal críptica que debe interpretarse a través de una lente profética. Esto no es discernimiento, es distracción. Dios no ha llamado a su pueblo a adivinar sobre lo que no ha revelado. Nos ha llamado a obedecer lo que claramente ha dicho. Deuteronomio 29:29. Nos recuerda que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero las cosas que se han revelado nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En otras palabras, lo que Dios ha revelado es suficiente. Debemos vivir por ello, no buscar más allá. No debemos permitir que las reacciones emocionales a los eventos actuales anulen nuestro compromiso con la sana doctrina. La palabra de Dios no está sujeta a reinterpretaciones basadas en titulares. Es fija, segura y confiable. Cuando Jesús enseñó sobre los últimos tiempos en Mateo 24, no dio a sus discípulos un mapa codificado de eventos mundiales. Les dio un llamado a la resistencia, a la vigilancia, a la fidelidad. Advirtió sobre falsos profetas y el aumento de la iniquidad, pero también prometió que el Evangelio del Reino sería proclamado por todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendría el fin. Ese es el claro propósito de la profecía bíblica, un llamado a la santidad y una misión para predicar a Cristo. Por lo tanto, no debemos tratar la profecía como un acertijo para resolver, sino como una verdad para creer y una motivación para vivir correctamente en el presente. No estamos llamados a trazar cronologías, sino a dar testimonio. No estamos convocados al miedo, sino a la fidelidad. La precisión de la profecía bíblica no se encuentra en cómo coincide con los titulares de mañana, sino en cómo exalta al Señor Jesucristo y prepara a su pueblo para encontrarse con Él en gloria. Así que regresemos a la palabra. Midamos cada voz, cada afirmación, cada supuesta revelación contra la luz pura y perfecta de las Escrituras. Y recordemos, la profecía no se da para provocar especulación, sino para producir obediencia. El surgimiento de la religión falsa no es un fenómeno inesperado, es un tema claro y consistente en la profecía bíblica. Las Escrituras advierten repetidamente que en los últimos días el engaño no solo aumentará en el mundo, sino que también se infiltrará en el ámbito de la religión. Este engaño será persuasivo, sofisticado, y estará envuelto en un lenguaje espiritual. Ofrecerá una forma de piedad, pero negará su poder. Se presentará como verdad mientras socava la autoridad de la palabra de Dios. El peligro de la religión falsa no es su mal evidente, sino su sutil imitación de la verdad. En 1 Timoteo 4:1, el apóstol Pablo escribe: «Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios». Esto no es una advertencia vaga, es una declaración profética. En los últimos días, las personas se apartarán de la sana doctrina hacia el error espiritual. Serán atraídas por sistemas religiosos que apelan a la carne, que consuelan la conciencia sin conversión, y que ofrecen moralismo sin Cristo. Jesús mismo advirtió sobre esto en Mateo 24, diciendo que surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Estos no son simplemente individuos equivocados, son herramientas de Satanás que promueven un evangelio falso que no puede salvar.
Lo que hace que la religión falsa sea tan peligrosa es que a menudo parece buena. Habla de amor, justicia, unidad y paz, pero se niega a confrontar el pecado, a exaltar a Cristo o a someterse a las Escrituras. El libro de Apocalipsis pinta un cuadro vívido de una gran ramera, un sistema religioso que es global, influyente y espiritualmente corrupto. Se describe como ebria con la sangre de los santos, mostrando no solo su compromiso espiritual, sino también su violenta oposición a los verdaderos creyentes. Esta estructura religiosa falsa no es un mito lejano, es la culminación de siglos de rebelión religiosa contra el verdadero evangelio. Combina poder político, engaño espiritual e influencia mundana, atrayendo a las naciones hacia la idolatría y alejándolas de la verdad de Cristo. Vemos señales de esto incluso ahora. Un número creciente de líderes religiosos hablan más de la dignidad humana que de la santidad divina, más de inclusión que de arrepentimiento, más de la hermandad del hombre que del señorío de Cristo. Difuminan las líneas doctrinales en nombre de la unidad, reemplazando la exclusividad del Evangelio con un mensaje que abraza todos los caminos. Hablan de espiritualidad, pero niegan la misma palabra que la define. Esto no es un diálogo inofensivo, es engaño. Sin embargo, este aumento de la religión falsa no debería causar pánico. Debería despertarnos a un mayor discernimiento y una mayor fidelidad. A medida que el mundo se sumerge más en la confusión espiritual, la verdadera iglesia debe brillar más claramente con la luz del Evangelio. Estamos llamados no a mezclarnos con el espíritu de la época, sino a destacarnos, a ser santificados por la verdad, porque la palabra de Dios es verdad. La prueba de cualquier mensaje religioso no es su popularidad, su atractivo emocional o su relevancia cultural, sino su fidelidad a las Escrituras y su exaltación de Cristo. La religión falsa atrae la atención hacia el hombre, eleva el esfuerzo humano, el logro humano y la sabiduría humana. La verdadera fe, por el contrario, humilla al pecador y glorifica al Salvador. Al ver el aumento del engaño espiritual en nuestro tiempo, no nos sorprendamos. La Biblia ya nos dijo que esto vendría. Lo que debemos hacer es permanecer firmes, guardar el Evangelio, proclamar la verdad y negarnos a comprometernos. Porque el ascenso de la religión falsa es una señal de los tiempos, pero la resistencia de la Iglesia es un testimonio del poder de Dios. En tiempos de crisis, el mundo instintivamente recurre al miedo, al pánico y a la especulación. Los titulares provocan histeria, y cada desastre o cambio político se ve como una posible señal de que el fin está cerca. Pero para el creyente, el enfoque debe ser completamente diferente. Nuestra esperanza no está arraigada en evitar calamidades o interpretar los eventos mundiales a través de una lente emocional. Está fijada en el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ancla de nuestras almas, no el caos de las naciones, ni los temblores de reinos temporales. Tito 2:13 llama al regreso de Cristo nuestra esperanza bienaventurada. No es un evento temido para aquellos que le pertenecen. Es el cumplimiento de todo lo que Dios ha prometido. Es la culminación de la historia redentora, el día en que el pecado es juzgado, la justicia es establecida y el Rey de Reyes toma su lugar legítimo en la tierra. Esto no es un tema para el temor, sino para una anticipación ansiosa. Sin embargo, ¿con qué frecuencia incluso los cristianos permiten que el ruido del mundo ahogue esa esperanza? ¿Con qué frecuencia miramos la inestabilidad global o los desarrollos religiosos y respondemos con ansiedad en lugar de seguridad? Los apóstoles nunca llamaron a la iglesia a ser profetas de fatalidad. Llamaron a la iglesia a vivir en constante expectativa del regreso de Cristo, no como observadores pasivos, sino como obreros activos en la obra del Evangelio. En 1 Tesalonicenses 5, Pablo escribe: «No estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón». En otras palabras, el regreso de Cristo no es una sorpresa para los fieles. Es la esperanza que gobierna nuestras vidas,
y da forma a nuestra perspectiva sobre todo lo demás. No estamos llamados a interpretar cada evento global como una señal directa del cielo. Estamos llamados a vivir vidas santas y piadosas, mientras esperamos la venida del día de Dios. 2 Pedro 3:11 a 12. El énfasis en las Escrituras siempre está en la preparación, no en establecer fechas, y ciertamente no en el miedo. Jesús mismo dijo en Juan 14:1 a 3, «No se turbe vuestro corazón, volveré otra vez y os tomaré conmigo». Ese es el consuelo de su regreso. Es personal, es prometido y es seguro. Así que, cuando el mundo entra en pánico, la Iglesia debe proclamar. Cuando otros tiemblan, nosotros confiamos. No nos unimos a la histeria, no especulamos sobre la identidad de los líderes mundiales o el momento de los eventos cataclísmicos. Señalamos a Cristo. Declaramos que Él viene otra vez, no porque el mundo se esté desmoronando, sino porque Dios lo ha dicho. Su regreso no depende de la pecaminosidad del hombre, sino del plan soberano de Dios, que se desarrollará exactamente como Él lo ha ordenado. El regreso de Cristo no es simplemente el fin del mundo, es el comienzo del reinado eterno de la justicia. Es el acto final de la obra redentora de Dios, cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso no fijamos nuestros ojos en el temblor de los tronos terrenales. Esperamos la aparición del Rey. Esto es lo que mantiene a la Iglesia firme. No los gráficos proféticos, no los sermones apocalípticos, no el miedo a la guerra, el hambre o los desastres naturales. Somos sostenidos por la certeza de la promesa de Cristo y el poder de su palabra. La pregunta no es ¿cuándo terminará el mundo? La pregunta es si estamos viviendo como aquellos que están listos para encontrarse con Él. Así que el mundo se enfurezca, que las naciones caigan, que los líderes religiosos surjan y se desvanezcan. La Iglesia permanece firme porque conocemos el final de la historia. Cristo viene. Ese es nuestro enfoque. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro mensaje para un mundo que entra en pánico. Hay un Rey, y viene pronto. Prepárate para encontrarlo. La Iglesia está llamada a ser una columna y baluarte de la verdad, no un espejo de la cultura ni un eco de las tendencias pasajeras. En cada generación hay presión para conformarse, para adaptar el mensaje del Evangelio a los gustos de la época, para suavizar verdades duras y cambiar la sana doctrina por un atractivo emocional. Pero la fidelidad a Cristo exige que la Iglesia permanezca arraigada en lo que Dios ha dicho, no en lo que el mundo prefiere. La verdad no es negociable, no es flexible ni fluida, no está moldeada por encuestas, popularidad u opinión pública. La palabra de Dios está asentada en el cielo, inmutable y eterna. La Iglesia no tiene autoridad para redefinirla, editarla u oscurecerla. Sin embargo, hoy en día, muchas iglesias han cambiado la convicción por la relevancia. Temen ser etiquetadas como anticuadas más que ser infieles. Persiguen la aprobación cultural a expensas de la claridad bíblica y, al hacerlo, se vuelven espiritualmente impotentes, atractivas para el mundo pero sin poder para transformarlo. El apóstol Pablo advirtió de este mismo peligro en 2 Timoteo 4, cuando dijo que vendría el tiempo en que no soportarían la sana doctrina, sino que, queriendo que les hagan cosquillas en los oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Ese tiempo no es futuro, es ahora. Muchos han abandonado la predicación que confronta el pecado, llama al arrepentimiento y exalta a Cristo. En cambio, ofrecen un mensaje que afirma al pecador pero nunca lleva a la salvación. Pero Dios no ha llamado a la Iglesia a seguir tendencias, la ha llamado a decir la verdad. El mundo cambia, pero el Evangelio no. La cultura puede cambiar, pero el mensaje de la cruz sigue siendo necedad para los que perecen y el poder de Dios para los que creen. La Iglesia no debe avergonzarse de ese mensaje. Debe proclamarlo con valentía, claridad y amor, sin compromiso y sin disculpas. Anclarnos en la verdad
Significa predicar todo el consejo de Dios, no solo las partes que son convenientes o cómodas. Significa guardar la doctrina entregada de una vez por todas a los santos. Significa entrenar a los creyentes para que sean perspicaces, para que prueben cada espíritu, examinen cada enseñanza y rechacen cada mentira. Esto no es dureza, es obediencia. Es la única manera de proteger al rebaño y honrar al cabeza de la iglesia, que es Cristo mismo. En una era donde los sentimientos a menudo superan a los hechos y las experiencias se elevan por encima de las Escrituras, la iglesia debe ser un faro de verdad. No estamos aquí para entretener ni para mezclarnos. Estamos aquí para brillar, para destacarnos, para hablar. Y debemos hacerlo sabiendo que la verdad no siempre es popular, pero siempre es necesaria. Solo ella trae libertad. Solo ella santifica. Solo ella salva. Las tendencias de hoy se desvanecerán. Las filosofías del hombre colapsarán. Pero la palabra de Dios perdura para siempre. Y la iglesia que se edifica sobre esa roca permanecerá firme cuando venga la tormenta. Así que no persigamos lo que es nuevo. Aferrémonos a lo que es verdadero, porque solo una iglesia anclada en la verdad será fiel a su misión y estará lista para su maestro. En un mundo cada vez más dominado por el miedo, la confusión y el engaño religioso, la iglesia debe permanecer sobria, fundamentada e inquebrantable. No estamos llamados al sensacionalismo. No estamos llamados a especular sobre titulares, ni a leer significados divinos en cada cambio en el liderazgo mundial. Estamos llamados a pararnos sobre la verdad inquebrantable de la palabra de Dios, a vivir a la luz del regreso de Cristo y a proclamar el Evangelio sin compromiso. Sí, la religión falsa surgirá. Sí, el mundo entrará en pánico. Sí, muchos serán arrastrados por tendencias, movimientos e ideologías que no tienen raíces en las Escrituras. Pero nosotros no estamos entre aquellos que retroceden. Somos los que creen, no en mitos ni predicciones hechas por hombres, sino en los propósitos soberanos de Dios, revelados a través de su palabra perfecta. Así que el mundo cambie, que los sistemas de los hombres suban y caigan, que el engaño se extienda. Nuestro llamado no cambia. O en nuestros ojos en Cristo, predicamos su verdad, esperamos su regreso y vivimos cada día como aquellos que rendirán cuentas no a un papa, no a un profeta, no a un gobierno, sino al Señor Jesucristo, que viene en poder y gloria. Que se nos encuentre fieles, inquebrantables por el ruido, inamovibles por la multitud y sin censura en nuestro testimonio. Porque el tiempo es corto, el juez está a la puerta, y el mundo no necesita nuestra reacción, necesita nuestro mensaje. Ven, Señor Jesús.